Bernabé Araoz. Brab recopilación histórica de un héroe tucumano. La batalla de Tucumán. Formación de la provincia de Tucumán y primer gobierno de Araoz. Bernabé Araoz y el Congreso de Tucumán. Segundo gobierno de Araoz. El 14 de noviembre de 1814. El director supremo Gervasio Posadas lo nombra como primer gobernador intendente de la provincia de Tucumán. Creada por decreto el 8 de octubre del mismo año y compuesta por los pueblos de San Miguel de Tucumán, Santiago del Estero y Valle de Catamarca con la denominación de provincia del Tucumán, teniendo por capital la ciudad de este último nombre. Aportes de Bernabé Araoz a la batalla de Tucumán. El aporte de la provincia de Tucumán a la causa de la patria fue y es muy mencionado en todos los libros de historia, debido en gran parte a la influencia de la familia Araoz y muy particularmente a la de don Bernabé, que, 10 años después, tuvo un fin desgraciado. Al comienzo, la revolución parecía algo muy lejano para los tucumanos, pero pronto empezarían a verla de cerca y a comprometerse en ella. La primera junta envía una expedición al Alto Perú. A su paso por Tucumán anticipa al vecindario su urgente pedido de caballos y de dinero para costear las tropas, siendo Tucumán una de las mayores fuentes de aporte al ejército libertador. La expedición al Alto Perú triunfa el 7 de noviembre de 1810 en Suipacha, pero el 20 de junio sufre un revés importante conocido como el desastre de Huaqui. El ejército derrotado se pone al mando de Juan Martín de Pueyrredón. En febrero de 1812 el triunvirato nombra al general Manuel Belgrano como reemplazante de Pueyrredón en el ejército del norte. La guerra mostraba su lado más difícil de la revolución y el general Belgrano se encontró con los realistas dispuestos a dar batalla, bajo el mando supremo de José Manuel Goyeneche. Este dispuso que el jefe de su vanguardia, general Pío Tristán, avanzara con hombres bien armados desde el Alto Perú rumbo a nuestro territorio. El campamento del general patriota estaba instalado en Yujuy. La proximidad de Tristán llevó al general Belgrano a una medida extrema y heroica: el abandono de la ciudad de Yujuy. Una gran columna de población civil con sus pertenencias a cuesta marchó rumbo a Tucumán el 23 de agosto de 1812, lo que la historia la recordará como el éxodo jujeño. Las órdenes dadas por el poder central al general Belgrano eran terminantes. Debía evacuar todas las ciudades y seguir con su ejército hasta Córdoba sin enfrentar en batalla a los realistas. Desde su campamento en la Encrucijada, Burruyaco, el general Belgrano envía al teniente coronel Juan Ramón Balcarce con el objeto de promover la reunión de gente y armas y estimular al vecindario a la defensa. Así lo narraría luego en sus escritos. La misión del TTSNL Balcarce causó alarma en la ciudad y desde el Cabildo se dispuso enviar representantes de la ciudad con el objeto de pedirle al general Belgrano que diera batalla a los españoles en Tucumán. Fueron con esa comisión, como hombres principales, el coronel don Bernabé Araoz, vecino de lo más prestigiosos de la ciudad y de mayor influencia en la campaña, don Diego Araoz, y el cura de la matriz, doctor Pedro Miguel Araoz. Como ayudante fue el oficial del ejército Rudecindo Alvarado. El general de los pueblos libres no buscaba tener otro pretexto más que sirviera para desobedecer la orden de retirada dada por el gobierno central. Los preparativos para la contienda se dieron inmediatamente y toda la ciudad se convirtió en un cuartel. El único y obsesivo afán se centralizaba en hacer más fuerte al ejército y vencer al enemigo, comandado por Pío Tristán. La batalla de Tucumán. El general Paz diría que es el de Tucumán uno de los combates más difíciles de describirse. No obstante el corto número de los combatientes, el ejército español era de unos 3.500 hombres, el argentino apenas de 2.000. Podemos decir que desde el punto estrictamente militar la batalla se reduce a eso que se refiere Paz. Porque lo que sigue y que acaba en victoria es obra de la providencia, con la intervención de distintos factores, religiosos, populares, psicológicos, naturales, y hasta puramente elementales. Pero hay otro factor de los más decisivos y fue el accionar de la caballería gaucha. Esta llevó su carga o mejor dicho su gran atropellada sobre el enemigo de una forma formidable. Con las lanzas en ristre, a toda la furia de sus caballos, haciendo sonar sus guardamontes y dando alaridos, cargaron estos gauchos lo mismo que una tromba. Nuestros gauchos atravesaron de parte a parte el ejército enemigo. Se fueron hasta el fondo hasta donde estaban los bagajes y con ellos las mulas cargadas de oro y plata y de ricos equipajes del ejército real y luego se dispersaron. Nuestra caballería gaucha había sido improvisada en días anteriores y en su mayor parte eran hombres de campo, tan pobres como toscos, y así cuando ellos se dieron con aquellas riquezas, después de cumplir con su deber, creyeron que tenían derecho a tomarlas, y para tomarlas tenían que dispersarse. Para nuestros gauchos esas riquezas era su botín. Finalmente,
Podemos tomar las palabras del historiador Vicente Fidel López, quien alude de la batalla de Tucumán, la más criolla de todas cuantas batallas se han dado en el territorio argentino, y podemos decir que en la formación de las escuadras gauchas tuvo una gran importancia e injerencia el coronel don Bernabé Araoz. Formación de la provincia de Tucumán y primer gobierno de Araoz. El teniente coronel del Regimiento 3 Antonio Luis Beruti asume el mes de julio de 1813 al cargo de teniente de gobernador de Tucumán, y fue durante su gestión que los triunfos militares no son los que el país quisiera. El ejército del norte del general Belgrano es derrotado en Vilcapugio, octubre, y Ayohuma, noviembre, lo que torna problemática la suerte de la revolución. En marzo de 1814, el coronel Bernabé Araoz, como premio por su importante servicio a la causa de la independencia, es designado gobernador intendente de Salta. Desde el 31 de agosto de 1814, el cargo de teniente gobernador provisorio de la provincia de Tucumán fue ocupado por el teniente Hilarión de la Quintana. El 8 de octubre del mismo año, el director supremo Gervasio Posada crea por decreto la nueva provincia de Tucumán, compuesta por los pueblos de San Miguel de Tucumán, Santiago del Estero y Valle de Catamarca, teniendo por capital la ciudad de San Miguel de Tucumán. Por el mismo decreto, la provincia de Salta quedará integrada por Salta, como sede, Jujuy, Orán, Tarija y Santa María. Tal decreto consideraba que la tarea consistiría en reparar los daños sufridos por la guerra y al mismo tiempo permitiría que jefes condecorados y expertos puedan consagrar exclusivamente, con menos obstáculos y todo su celo, a la reparación de los quebrantos que ha padecido, y en lo que a Tucumán le compete expresa distinguir de algún modo al glorioso pueblo de Tucumán que ha rendido tan señalado servicio a la patria. Fue así que el gobernador Quintana mandó publicar, el 26 de octubre, el decreto emitido por el director supremo Gervasio Posada. Por disposición del citado director supremo, el 14 de noviembre, Quintana pasó a Salta en lugar de Bernabé Araoz, quien ese mismo día fue nombrado primer gobernador intendente de la nueva provincia. Diversas turbulencias rodean en Buenos Aires al comienzo del año 1815. Cae el director supremo Gervasio Posadas y lo reemplaza el general Carlos María de Alvear. Tras la revolución porteña del 15 de abril, Alvear renuncia y es sustituido por José Rondeau, quien se encontraba como jefe del Ejército del Norte. Tucumán se muestra conforme con la nueva tendencia. Aprueba la designación de Rondeau y se convoca a elecciones de diputados para el Congreso Nacional según lo dispuesto por el Estatuto Provisional reglamentado por la Junta de Observación. El 6 de julio de 1815, el estatuto es aprobado por las autoridades locales. Cabe acotar que la misma se vio favorecida por el gobernador Bernabé Araoz, quien apoyaba firmemente los planes nacionales. Para esta época Araoz debía atender las necesidades de cabalgaduras, alimentos y equipo de expedición que el gobierno central enviaba para el Ejército del Norte, pero que nunca llegó a destino porque Martín Miguel de Güemes no les autorizó el paso por la provincia de Salta. Historiadores disienten de la postura anterior y ponen en tela de juicio al gobernador Araoz, señalando que por oposición al Ejército del Alto Perú, el gobernador Araoz se negaba a remitir cosa alguna del parque y almacenes que se hallaban en Tucumán, bajo el título ostensible de no tener dinero con que pagar lo solicitado. Por ello, sobrevinieron las derrotas de Venta y Media y de Sipe en octubre y noviembre de 1815, con lo que se perderán definitivamente los territorios del Alto Perú para las Provincias Unidas del Río de la Plata. Tras esas batallas, el gobernador Bernabé Araoz recibió y ayudó sanitariamente a los inválidos y heridos militares venidos de esas dos derrotas para el gobierno nacional. Bernabé Araoz y el Congreso de Tucumán. El Estatuto Provisional, jurado el 6 de julio de 1815, regía la vida institucional de las Provincias Unidas del Río de la Plata, y en uno de sus artículos se mencionaba que el director supremo debería convocar a elección de diputados para dar forma a una constitución nacional. Los mismos deberían reunirse en la ciudad de Tucumán, ya que poseía el prestigio de haber ganado una batalla clave para la causa revolucionaria, pero fundamentalmente para disipar la desconfianza que las provincias del interior tenían sobre Buenos Aires. El director supremo Ignacio Álvarez Tomás procedió a convocar al Congreso. A comienzo de 1816, los diputados empezaron a llegar a Tucumán, mientras el gobernador Bernabé Araoz se multiplicaba para acondicionar todo lo necesario. Aquellos se alojaron en los conventos y en casas de familia. Para sede de sesiones, el gobernador Araoz habilitó la propiedad de doña Francisca Bazán de Laguna, ubicada a 1,5 cuadras de la plaza hacia el sur. Era una vivienda importante para la época, con su portal flanqueado por columnas retorcidas y por ventanas de rejas. Bernabé Araoz facilitó la mesa de la presidencia y los conventos de San Francisco y Santo Domingo prestaron asientos para los diputados.
Así el gobernador no descuidó ni el más mínimo detalle pese a estar comprometido con los recursos locales en la atención de otras urgencias. Vale recordar que tuvo que afrontar los gastos de los soldados heridos y al resto del Ejército del Norte que acampó en Tucumán. El Congreso Nacional, que desde su instalación, celebró sus sesiones en la ciudad de Tucumán, comunicó el 23 de septiembre de 1816 al Director Supremo y a todas las provincias su resolución de trasladarse a la ciudad de Buenos Aires, acordando los diputados unánimemente que el día 15 de marzo se reunirían en esa ciudad. Alejado el Congreso, siguió desarrollándose la vida en Tucumán con el ejército acampado en la ciudad y en sus inmediaciones. El gobernador Bernabé Araoz continuó sumando méritos a su gestión. En 1817 trajo el agua para bebida desde el manantial, costeando de su bolsillo una acequia que recorría 4 leguas. Para el vecindario resultó una bendición contar con ese líquido de vertientes que reemplazaba al barroso y contaminado que se veían obligados a consumir hasta entonces. El general Bernabé Araoz estuvo en el mando gobernativo de la provincia, hasta el 6 de octubre de 1817 que le sucedió el coronel de milicias don Feliciano de la Mota Botello. El general Belgrano, presente en el juramento en la sala consistorial y en presencia de la corporación y el vecindario, dio las gracias por sí y a nombre de la nación al gobernador saliente don Bernabé Araoz, por los distinguidos servicios que le había dispensado al ejército auxiliar, por el desempeño, actividad y celo con que supo sostener el orden, subordinación y respeto a las autoridades constituidas, en las más tristes y apuradas circunstancias de verse el país amenazado por ejércitos enemigos, y por las interiores oscilaciones, que sin vulnerar el orden de la provincia de Tucumán, llegaron a tocar sus límites. Transmitido el mando en manos del nuevo gobernador, Araoz se retiró a su hacienda del Río Seco, desde donde entabló relaciones con los generales Artiga y Ramírez. Segundo gobierno de Araoz. En la noche del 11 de noviembre de 1819 estalló un motín militar encabezado por el capitán Abraham González. Este mandó prender al coronel Domingo Soriano Arévalo, jefe de las tropas que intentaba contener el movimiento. En la revuelta el gobernador Mota Botello fue herido de un bayonetazo y el general Belgrano, que, a pesar de hallarse postrado en cama, quedó arrestado con un centinela de vista a la puerta, por orden de González. Para el general José María Paz, el golpe del 11 de noviembre fue la primera chispa del incendio que cundió luego por toda la República. A la mañana siguiente, 12 de noviembre, el capitán González dispuso que don Bernabé Araoz fuese nombrado por el Cabildo gobernador intendente interino, reconociendo la autoridad del Congreso y del Director Supremo, a quienes ofreció su cooperación en cuanto tuviera relación con el servicio público. En este cargo continuó hasta el 22 de marzo de 1820. Mandó poner en libertad al general Belgrano con disculpas y consideraciones, y ofreció al general San Martín sus servicios en el sentido de la independencia americana. La Revolución de Tucumán, en virtud de la cual Araoz fue elevado al gobierno, tenía sus ramificaciones en Córdoba, foco de la anarquía, en Catamarca, Santiago del Estero, La Rioja, Cuyo, San Juan, San Luis y Mendoza, y en el mismo ejército auxiliar del Perú. Esa fue la primera chispa del incendio que abrazó a toda la República en el inolvidable año 20. Aquel 22 de marzo de 1820 la provincia se declaró en República Independiente. Expresará allí que la provincia de Tucumán es ya, y será a toda costa, una república libre e independiente, hermana y federada con vínculos tan estrechos que jamás se dispensará sacrificio alguno, hasta no ver sus pies, rotos y deshechos, los últimos eslabones de la cadena que subyugue a la más pequeña de sus hermanas. Así estaba lanzada la idea de la República de Tucumán. Vale la pena recordar que la voz república se usaba en el lenguaje de esa época como término equivalente a provincia. Tanto es así que, en algunas actas del Cabildo, se hablará de Araoz como presidente de la República o presidente de la provincia, indistintamente. El 17 de mayo siguiente se instaló un congreso compuesto por miembros de las provincias de Tucumán y Catamarca, el cual declaró estos pueblos en República Federal de Tucumán y nombrando presidente supremo de ella, el 19 de mayo, al expresado general Bernabé Araoz, con tratamiento de excelencia, banda directorial, escolta y honores de capitán general. El gobernador Araoz había prometido algunos auxilios para la expedición del general San Martín sobre el Perú y cuando salió de Córdoba la división de 400 hombres al mando del coronel Alejandro Heredia, con destino a cooperar con la misma, encontró dificultades para entrar en el territorio de la República Tucumana, sin recibir aquellos auxilios. Sin embargo, llegó felizmente a Rosario, jurisdicción de Salta, donde permaneció por orden del nuevo general del ejército auxiliar, gobernador Güemes. El presidente de la República Tucumana temió que Heredia tratase de deponerlo.
Se dio inicio así a la guerra entre las provincias del norte y marchó sobre Tucumán una fuerza de tropas salteñas, en combinación con otra santiagueña, las que fueron completamente derrotadas el 3 de abril de 1821, en inmediaciones de la ciudad, por el ejército tucumano a las órdenes del comandante Abraham González. El general Aráoz continuó ejerciendo el mando de la provincia hasta el 11 de mayo de 1821, día en que la ciudad fue tomada por don Javier López, sin la menor resistencia, retirándose Bernabé Aráoz a Río Seco, acompañado de sus gauchos con el objeto de reordenar su tropa y cargar sobre San Miguel de Tucumán. La cuestión principal de la revuelta del 11 de mayo se agitaba aparentemente sobre el nombramiento del gobernador. López sostenía que debía hacerse libremente por electores de la ciudad y de la campaña, mientras que Aráoz no quería eso sino ser él mismo, prescindiendo de otra formalidad que de su nombramiento. Existía a la sazón en las provincias la creencia de que Buenos Aires les mandaba las convulsiones, en lo que no estaban desgraciadamente muy distante de la verdad. Las instigaciones de Ibarra, gobernador de Santiago, tenían a Tucumán en continua alarma, de manera que, cuando no estaban en abierta hostilidad, López y los Aráoz, era Ibarra el que armaba al primero contra don Bernabé. El 11 de mayo, día aciago y triste para Tucumán, el general Javier López dio a sus tropas el saqueo de su propio pueblo y en que muchas familias pasaron en un solo momento desde el estado de abundancia hasta el de miseria y desnudez. He aquí las proposiciones que Aráoz hiciera a López después del 11 de mayo, día que éste tomó la ciudad. 1 grado. Que de contado le daría 10.000 pesos en plata, con tal que, haciendo una retirada fingida, en clase de huir de su fuerza, que debía perseguirle, cargarse al pueblo de Santiago, y, revolucionándose, capturase la persona de su gobernador don Juan Felipe Ibarra, quedándose López de gobernador de aquella provincia, en cuyo empleo se comprometía a sostenerlo con toda la fuerza de Tucumán. 2 grados. Que, entregando las armas que mandaba a uno de los 3 individuos que él le designaba y desistiendo del justo empeño, a que se hallaba comprometido, le daría la cantidad de 3.000 pesos dinero al contado. Derrotado López a principio de junio, por Aráoz, suscitó aquel, en Catamarca y Santiago, enemigos a la dinastía de este. López, cuyas fuerzas habían sido todas destruidas, pudo muy pronto reunir otras nuevas, poniéndose en marcha, el 15 de septiembre, con dirección a atacar a don Bernabé. Deploraba, decía López en su proclama, la necesidad en que se veía de hacer la guerra y aunque deseaba que cesase, se creía obligado a continuarla por existir innumerables vecinos de Tucumán emigrados fuera de la provincia. Una vez en el poder Aráoz, se trató de arribar a un arreglo de las desavenencias entre Tucumán y Santiago por medio de un tratado celebrado el 5 de junio de 1821 en Vinará, por los diputados Dr. Pedro Miguel Aráoz por Tucumán, Dr. Pedro León Gallo por Santiago del Estero y Dr. José Antonio Pacheco, mediador por Córdoba, estipulando 1 grado su cesación completa de la guerra entre las provincias beligerantes y unión fraternal entre ellas bajo la garantía de la provincia de Córdoba. 2 grados su devolución recíproca de los prisioneros hechos durante la guerra desde la ratificación del presente tratado. 3 grados su restitución inmediata a sus hogares, con libre usos de sus propiedades, de los habitantes de las provincias beligerantes detenidos o emigrados por diversidad de opiniones, sin que le siguiese perjuicio alguno por sus disensiones. 4 grados su obligación recíproca de auxiliarse con el armamento militar y pertrechos necesarios, siempre que una u otra provincia fuese invadida por el enemigo infiel o por el bien común. 5 grados su deferir a la deliberación del Congreso Nacional el decidir sobre las quejas, reclamaciones de perjuicios y rogados mutuamente entre las provincias contratantes, así como la reposición de derechos que se considerasen recíprocos de parte a parte. 6 grados, envío de diputados por las provincias beligerantes para la instalación del Congreso Nacional en la provincia de Córdoba. 7 grados, su subsistencia de los derechos impuestos por el gobierno de Santiago al tráfico de carretas, hasta la deliberación del Congreso Nacional. 8 grados, tránsito y comercio libre y expedito por el territorio de las provincias beligerantes. 9 grados, su estricta vigilancia por los gobiernos contratantes sobre la seguridad de las personas y bienes de uno y otro territorio. 10 grados, unión fraternal entre las provincias de Salta, Tucumán y Santiago, sus respectivos gobiernos y alianza de los mismos contra el enemigo común. 11 grados, su someter el presente tratado a la provincia de Salta para su firma y ratificación, sin perjuicio de quedar subsistente entre el de Santiago y Tucumán, en caso de negativa a su ratificación por parte del primero. Como resultado de las medidas secretas puestas en juego entre el gobernador de Santa Fe, D.N. Estanislao López y el rico estanciero don Juan Manuel de Rosas, muchos de los miembros del antiguo Congreso, entre ellos el coronel Gregorio Aráoz de la Madrid,
y otras personas de influencia en varias provincias. Llevó adelante un movimiento revolucionario en la noche del 28 de agosto de 1821, que en la República del Tucumán fue encabezado por el coronel Abraham González, deponiendo al gobernador Bernabé Araoz y asumiendo el mando el cabildo. Araoz había sido derrocado de su jefatura a la presidencia de la República de Tucumán, iniciándose una serie de pujas violentas por el gobierno, entre los bandos que encabezaban, por un lado, el derrocado, y por el otro Diego Araoz secundado por Javier López. Desterrado y perseguido por González, Araoz fue a asilarse a la provincia de Santiago del Estero, cuyo gobernador, con ánimo de alejarlo de Tucumán, recibió con mucho agrado. Tomado conocimiento de esto, el coronel Araoz trató de escapar pasando por caminos extraviados con dirección a Buenos Aires, pero no fue feliz en la tentativa, pues el gobernador don Juan Felipe Ibarra lo hizo alcanzar y poner en la cárcel, incomunicado y con una barra de grillos. Poco tiempo después, Araoz consiguió escapar y se presentó nuevamente en la provincia de Tucumán. En febrero de 1822, siendo gobernador de hecho, aunque titulado interino, declaró que, por obsequio a la paz, renunciaría a todo destino público. El 24 de octubre de 1822, el coronel Bernabé Araoz ataca, en la Quinta de Valladares, a don Diego Araoz, Javier López y fuerzas catamarqueñas al mando de Manuel Antonio Gutiérrez. Logra derrotarlas y asume formalmente al gobierno de Tucumán. Con su triunfo en la Quinta de Valladares, Bernabé Araoz tendrá por última vez, y durante 11 meses, el gobierno de esta provincia ya devastada por las luchas fratricidas. A fuerza de tropiezos y venciendo todo género de dificultades, don Bernabé continuó al frente del gobierno hasta el 5 de agosto de 1823, que fue derrocado por el general J. López, después de un hecho de armas, que tuvo lugar a las 3:30 de la mañana. En la zona de la ciudadela actual Plaza Belgrano, batirán a las fuerzas del gobierno, apoderándose de la ciudad. El gobernador, entonces, se retirará a la campaña donde reunirá fuerzas para presentar batalla a sus enemigos. El encuentro será el 25 de agosto de 1823 en el Rincón de Marlopa. Se inició con un duelo de artillería. La acción se hizo general después y, tras encarnizado combate, las tropas de Araoz se declararon en derrota, huyendo en diversas direcciones y dejando en el campo 40 muertos, numerosos heridos y 60 prisioneros, narra Ricardo Jaimes Freire. Según Antonio Cini, en la persecución que sufriera el ejército del general Bernabé Araoz, se le tomaron más de 50 prisioneros, entre ellos, el general Martín Bustos, don Pedro J. Araoz, don Fernando Gordillo, y don Mariano Villa, los cuales fueron, por orden de López, fusilados a las 10 de la mañana del siguiente día 06 y heridos el clérigo Machado, Juan Asensio, Maldonado Hernández, y muchos oficiales. Don Bernabé fue a asilarse a Salta. Al año siguiente 1824, desde su asilo en Salta, excitaba a Araoz a su partido y tramaba contra Javier López una conspiración, la cual fue descubierta. Esta actitud produjo la queja de López contra Araoz al gobernador Arenales de Salta, quien le fijó la ciudad por cárcel y enseguida pidió una resolución a la Sala de Representantes, la cual declaró que si los emigrados de Tucumán seguían conspirando, cesaría en derecho de asilo y aún podría ser entregado a su gobierno para que los juzgase. El general Arenales, dando a esta ley un efecto retroactivo, la aplicó para con Araoz, quien fue remitido y entregado a su capital enemigo Javier López y éste lo mandó a fusilar. El 24 de marzo de 1824, contra el muro sur de la vieja iglesia de Trancas fue fusilado sin juicio alguno, el coronel don Bernabé Araoz. Aceptó valientemente su destino y su última acción fue fumar un cigarro. Al ver caer las cenizas comentó que ellas se parecían a la existencia humana. Según Antonio Cini, don Bernabé Araoz era un hacendado acomodado y pertenecía a la numerosísima familia de los Araoz, la cual, desde la Revolución de Mayo, se declaró en su favor con el más ardiente entusiasmo. Araoz carecía de cualidades para militar, pero su gran inclinación al mando le hizo aceptar el cargo de coronel de milicias, con que asistió a la acción de Salta, única en que se halló personalmente como espectador más bien que como jefe de un cuerpo de tropas. El general José María Paz, quien lo conoció, testimonia que Bernabé Araoz jamás se inmutaba, ni es sabido que nunca se le viese irritado. Su exterior era frío e impasible, su semblante poco atractivo, sus maneras y hasta el tono de su voz lo harían más propio para llevar el acogulla que el uniforme de soldado. Prometía mucho, pero no era delicado para cumplir su palabra. Por lo demás, no se le conocía más pasión que la de mandar, y si merece que se le dé la clasificación de caudillo, era un caudillo suave y poco inclinado a la crueldad. El golpe tucumano de 1819 repercutió en todo el país y se lo considerará precursor de la anarquía.
Cuando este episodio lo encumbró nuevamente al gobierno, el coronel Bernabé Araoz tenía 37 años. A decir de Juan B. Terán, era el verdadero caudillo de Tucumán. Su fortuna, su jefatura de una antigua y prepotente familia, sus servicios desde el primer momento de la revolución, que lo habían vinculado con los jefes militares de la República, su carácter ambicioso y manso a la vez, su condición de campesino feudal, habíanle dado un ascendiente y un poder, sobre todo en las clases populares y rurales, que nadie la habría disputado. El 24 de marzo de 1824, contra el muro sur de la iglesia de Trancas fue fusilado Bernabé Araoz sin juicio alguno. Según la versión oficial del gobernador López, había pretendido fugarse seduciendo a la tropa, ante lo cual el coronel José María Ferreira había tomado la resolución de fusilarlo. Para Paul Grassac, no puede caber duda que la ejecución fue ordenada por el gobierno. Un oficial subalterno no podía asumir sin orden tamaña responsabilidad. Ya el trámite se encargó el oficial Juan Antonio Yolis, hombre frío y cruel, dice Juan B. Terán, que servía para esos fines siniestros cuya responsabilidad los tiranos desean dejar en la oscuridad. Araoz aceptó valientemente su destino. Su última acción fue fumar un cigarrillo. Al ver caer las cenizas, comentó filosóficamente que ellas se parecían a la existencia humana. La municipalidad de Monteros, queriendo salvar el recuerdo de las pasadas glorias de la patria, erigió en la plaza de nuestro pueblo un monumento en honor del general Bernabé Araoz, del ejército patriota vencedor de la Ciudadela a las órdenes del general Belgrano, del general Díaz Vélez y del Congreso de 1816. En enero de 1879, se inauguró, con toda solemnidad, la columna levantada en aquella plaza, y sobre los 4 lados de su base y en letras de oro, se leerían las inscripciones siguientes: al general de la Independencia don Bernabé Araoz. La Municipalidad de Monteros de 1878 dedica este monumento conmemorando sus importantísimos servicios prestados a la causa de la libertad argentina en Tucumán, en 1812, y en Salta, en 1813, asegurando así la independencia de Sudamérica. En su antípoda está otra: al ejército vencedor en la Ciudadela de Tucumán. Gloria a los patriotas que en aquella batalla obtuvieron como trofeos de su victoria 61 jefes y oficiales con 226 individuos de tropas prisioneros, 7 piezas de artillería, 400 fusiles, 3 banderas y 2 estandartes al ejército realista. En los otros 2 lados se leen también estas palabras: al general Eustaquio Díaz Vélez, honor a él vencedor de las piedras, prócer de la revolución, que iniciada en 1810, dio la independencia a la nación argentina. Y en su lado opuesto, al Congreso de 1816, gratitud eterna a los que en 1816, reunidos en el Congreso de la ciudad de San Miguel de Tucumán, firmaron la declaratoria de la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Decía Juan Bautista: mi tío Bernabé Araoz era el prototipo del caudillo del estilo de 1810, que siempre tenía el caballo ensillado, porque no sabía en qué momento iba a ser atacado por otro caudillo vecino. En esos tiempos las provincias eran feudos en donde no imperaba la ley ni el orden. Los pobladores se sentían más seguros cuando un gobernador se eternizaba en el mando, porque así acumulaba más poder y le daba la posibilidad de defender a sus gobernados. Él sabía que siempre estaba latente el avance de la Montonera. Araoz sometía a Santiago del Estero. Güemes quería saquear a los tucumanos. Quiroga le exigía a Tucumán compensación por una batalla ganada, pero el triunfo no había sido gratuito. Habían perdido la vida decenas de tucumanos y otros tantos heridos. La familia Araoz había adquirido gran prestigio entre los tucumanos por el honor con que la provincia había sido defendida por mi tío Bernabé. Quiero detenerme en el relato de mi vida, para hacerlo sobre la de Bernabé Araoz, porque creo que no se ha hecho justicia con su memoria y ha sido desacreditado gratuitamente. Mi tío fue un militar valiente, gran colaborador y jefe determinante en el triunfo de Belgrano en 1812. Aportando dinero a la causa, y sus empleados del campo se prestaron, por devoción a su patrón, a luchar en la batalla. No influyó ninguna figura prominente para que San Miguel de Tucumán fuera sede del Congreso que declaró la independencia. Indudablemente que su situación geográfica central contribuyó y mucho, pero también debían darse condiciones políticas favorables en los sentimientos patrióticos de los líderes que gobernaban la provincia y en el fervor de la población. Bernabé organizó personalmente todo lo concerniente a la instalación del Congreso. En su casa, frente a la catedral, se llevaron a cabo las reuniones preliminares, recibiendo a los diputados y alojándolos en las casas particulares que se ofrecieron al efecto y en los conventos del lugar.
conforme iban llegando desde las distintas provincias. Allí se debatieron los términos fundamentales de la Declaración de la Independencia. Como las sesiones del Congreso se llevaron a cabo en la casa de doña Francisca Bazán de Laguna, a pocos metros de la casa de mi tío, en la misma calle en la acera de enfrente, prestó parte de su propio mobiliario de su casa para las reuniones del Congreso y la mesa en la que se juró y firmó la declaración pasó a ser un mueble de inmenso poder afectivo para la familia, ya que le pertenecía a Bernabé. Fue un gobernador muy progresista y desinteresado en cuestiones de dinero. Nunca cobró sueldos de gobernador y costeó de su propio peculio la construcción de la acequia que trajo el agua a la ciudad, instaló el alumbrado público, creó una escuela de primeras letras y el primer mercado de alimentos. También impuso tasas para financiar el aseo y mantenimiento de la vía pública. Pero también le diré, Diego, que entre mis parientes no existía la concordia, porque en 1823 Javier López, casado con Lucía Araoz, también tío mío, derrocó a Bernabé, pero este equivocó la decisión de la huida, en lugar de hacerlo hacia sus propios campos, como lo había hecho en otras oportunidades, lo hizo hacia Salta, en donde lo odiaban por su triunfo sobre Güemes. López lo capturó el 24 de marzo de 1824 y sin más trámite lo hizo fusilar, junto al río Trancas contra el paredón de una iglesia, dándole tiempo para que orara y fumara un cigarrillo de papel, aprovechando Araoz para acuñar una frase que atravesó la triste historia de los conflictos provinciales y también los familiares. Mi tío Bernabé Araoz dijo, haciendo rebotar el dedo anular en el cigarrillo dejando caer las cenizas. La existencia humana es como estas cenizas. Como usted verá, la familia de mi madre era la principal en aquella época. Pero mi padre, aun cuando tenía un gran respeto por Bernabé, no era lo que quería para un gobierno de la provincia. Por eso se había hecho amigo del general Belgrano, quien vino a vivir a mi casa y según dicen, porque no recuerdo, yo jugaba a los soldaditos, sentado en las faldas del general, y así fue, que cuando tuve unos años más mis paseos preferidos eran al campo de la Ciudadela, donde el general tuvo su campamento o al campo de las Carreras, el escenario de la gesta guerrera que era para mí el triunfo de lo bueno sobre lo malo, el triunfo de la libertad sobre la opresión, fundamentalmente, el triunfo de los principios que mi padre me había inculcado y conversaba y debatía con Belgrano. Allí en esos campos veía al general como batió a los maturrangos, en el propio lugar, evocaba los cuentos casi sobrehumanos que me hacía mi padre sobre las hazañas del general y me transportaban a una niñez plena de ausencias. Creaba por decreto el 8 de octubre de 1814 con la denominación de provincia del Tucumán. El 14 de noviembre de 1814 fue nombrado el general Bernabé Araoz como primer gobernador intendente. El día 12 de mayo de 1816 se realizó la apertura solemne del Congreso Nacional, con la asistencia del Director Supremo y todas las autoridades civiles, militares y eclesiásticas. Se comunicó el 23 de septiembre de 1816 al Director Supremo y a todas las provincias la resolución de trasladar el Congreso Nacional a la ciudad de Buenos Aires. El Congreso Nacional el día 15 de marzo de 1817 se reuniría por primera vez en esa ciudad. El general Bernabé Araoz subsistió en el mando gobernativo de la provincia, hasta el 6 de octubre de 1817. El 11 de noviembre de 1819 estalló un motín militar encabezado por el capitán Abraham González. 12 de noviembre de 1819 el capitán Abraham González dispuso que el general Bernabé Araoz fuese nombrado por el Cabildo como gobernador intendente interino reconociendo la autoridad del Congreso Nacional y del Director Supremo, a quienes ofreció su cooperación en cuanto tuviera relación con el servicio público. En este cargo continuó, hasta el 22 de marzo de 1820. 22 de marzo de 1820 la provincia se declaró en república independiente. El 3 de abril de 1821, en inmediaciones de la ciudad, por el ejército tucumano a las órdenes del comandante Abraham González, una fuerza de tropas salteñas, en combinación con otra santiagueña, las que fueron completamente derrotadas. El general Araoz continuó ejerciendo el mando de la provincia hasta el 11 de mayo de 1821. El 17 de mayo de 1821 siguiente se instaló un congreso compuesto por miembros de las provincias de Tucumán y Catamarca, el cual declaró estos pueblos en República Federal de Tucumán. El 19 de mayo de 1821 se le concede al general Bernabé Araoz tratamiento de excelencia, banda directorial, escolta y honores de capitán general. Derrotado Javier López por el general Bernabé Araoz en Catamarca y Santiago, a principio de junio,
llevó a este a convertirse en enemigos a la dinastía Aráoz. El 5 de junio de 1821 se celebró el Tratado de Paz entre Tucumán y Santiago del Estero en la localidad de Vinará. En la noche del 28 de agosto de 1821, encabezado por el coronel Abraham González, estalló un movimiento revolucionario, deponiendo al gobernador, general Bernabé Aráoz. Asume el mando del gobierno el cabildo, Javier López, cuyas fuerzas habían sido disminuidas por las batallas anteriores. Pudo muy pronto reunir otras nuevas y ponerse en marcha el 15 de septiembre de 1821 con dirección a atacar al general Bernabé Aráoz. El 24 de octubre de 1822, el coronel Bernabé Aráoz ataca, en la Quinta de Valladares, a don Diego Aráoz, Javier López y fuerzas catamarqueñas al mando de Manuel Antonio Gutiérrez. Derrotarlas y asume nuevamente al gobierno de Tucumán. Con su triunfo en la Quinta de Valladares, Bernabé Aráoz tendrá por última vez, y durante 11 meses, el gobierno de esta provincia ya devastada por las luchas fratricidas. Don Bernabé continuó al frente del gobierno hasta el 5 de agosto de 1823, donde fue derrocado por el general Javier López, después de un hecho de armas que tuvo lugar a las 3:30 de la mañana. El encuentro será el 25 de agosto de 1823 en el Rincón de Marlopa. Derrotado, Bernabé Aráoz fue a asilarse a la provincia de Salta. Al año siguiente, 1824, desde su asilo en Salta, excitaba Bernabé Aráoz a sus partidarios y tramaba contra Javier López una conspiración. La misma fue descubierta. Bernabé Aráoz fue entregado a su mayor enemigo, Javier López, quien lo mandó a fusilar el 21 de marzo de 1824, en las inmediatamente de Trancas, distante 25 km de San Miguel de Tucumán. El 24 de marzo de 1824, contra el muro sur de la iglesia de Trancas fue fusilado Bernabé Aráoz sin juicio alguno. 55 años después de la muerte de Bernabé Aráoz, la municipalidad de Monteros, queriendo salvar el recuerdo de las pasadas glorias de la patria, erigió en la plaza del pueblo un monumento en honor al general Bernabé Aráoz. En enero de 1879, se inauguró, con toda solemnidad, la columna levantada en aquella plaza, en uno de sus lados de la base, y en letras de oro, se pudo leer la siguiente inscripción: al general de la Independencia don Bernabé Aráoz. La Municipalidad de Monteros de 1878 dedica este monumento conmemorando sus importantísimos servicios prestados a la causa de la libertad argentina en Tucumán, en 1812, y en Salta, en 1813, asegurando así la independencia de Sudamérica. Autor: Julio César Salomón. Mi nombre es Demim, soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl.